But that excitement and that high use of the technology is tempered or darkened by the fact that if you can make these kind of changes to treat a disease, you could also use the technology to enhance human beings or to create designer humans. Sí, pero estos grandes bienes y expectativa que nos genera esta tecnología también se ve un poco, hace que sea un poco tenebrosa, porque esta misma tecnología que se puede utilizar para curar enfermedades, también se puede utilizar para modificar genéticamente a un ser humano o incluso llegar a hacer un ser humano a la carta con los genes que uno quisiera. We have gene editing, okay? CRISPR technology. Here in Latin America, we might not have the technology, but in the States, here in the States where me and you live, we do have a cutting edge technology. But we're not the only country that have this technology. Now, maybe other countries don't have the kind of safeguards that we have here for this gene editing technology that don't go haywire. And the first thing that I think about is Umbrella Corporation, right? And think about things like, Resident Evil and that sort of thing. Of course, my mind goes into these sci-fi ideas. Tell us what is being achieved. What is the main achievements, good and I will say legal and illegal, if you will, on this gene editing technology, and what are they accomplishing? I know you talked a little bit about de-aging technology, right? Age regression technology, and the sort of breakthroughs that are happening. Lo que le estoy preguntando a Foz es que nosotros sabemos que acá en los Estados Unidos existe la tecnología y la capacidad de manipular la genética, como lo hemos visto, es más la vacuna del coronavirus es lo que hace para ayudarnos a ser inmunes al virus. Pero acá en los Estados Unidos hay comités éticos que no te permiten hacer mucho o hay un comité de ética que no te permite pasarte más allá de la raya, pero hay otros países como China que no tiene estas guías éticas. Entonces le estoy preguntando a Foz cuáles son los avances que se han visto en genética, los avances más importantes de esta tecnología de edición genética que se han hecho legal e ilegalmente. So Foz, give us just a quick overview of some of the achievements and, like I said, legal or illegal that you've seen Right. in peer review literature and scientific literature that is being done with this. And maybe you can throw in your 2 cents in regards to the coronavirus vaccine and how it actually does something to your DNA that make you that allow you to combat this COVID-19 strain. Yeah. Well, to address a point that you made about CRISPR not being maybe available in Latin America, that actually is not true because Oh, wow. because the technology is so easy to use and so inexpensive and yet so powerful that it is going to become broadly available all over the world. Cost is no longer an issue. Wow. Or expertise is no longer an issue. Okay. Él está hablando de que incluso esta tecnología CRISP que permite hacer este tipo de modificaciones no requiere la expertise como un gran, enorme científico, ¿verdad? Ni siquiera el costo es tan elevado y por lo tanto se va a hacer disponible en todo el mundo entero y en nuestra región latinoamericana. Así que esto no es solamente un tema que se ve en Estados Unidos, en los países del primer mundo, sino aquí también. Yeah, and this is why people are so excited about CRISPR gene editing and why it could go from a research laboratory into a clinical setting with relative ease. Y es por esa razón que las personas están emocionadas con el editor genético CRISP, porque puede pasar de un laboratorio genético a una clínica con una relativa facilidad. Because the 5,000 to 10,000 genetic disorders, almost all of those could be in principle treated with CRISPR gene editing
And this is exciting because some of those genetic disorders are rare and we have no treatments for them at all. Entonces es muy emocionante porque estos desórdenes genéticos, estos 5.000 a 10.000 desórdenes genéticos, se pueden tratar con este tipo de edición genética CRISP y algunos eran tal que no teníamos ninguna cura para ellos. But as powerful as the technology is and as promising, there's still some significant technical problems that need to be worked out. Bueno, y aún como tan emocionante y con el alcance que podría tener esta tecnología, aún así tiene algunos temas técnicos que se tienen que resolver. But in small-scale clinical studies, people have used CRISPR gene editing to correct the genetic disorders associated with blood diseases. Pero en estudios realizados a pequeña escala, personas han utilizado este tipo de tecnología para curar desórdenes relacionados con enfermedades de la sangre. So you can isolate bone marrow cells and then in the laboratory modify the genetic defect, correcting it, and then implant the marrow cells back into the bone, and now healthy blood cells will be produced. Y entonces puedes extraer las células de la médula ósea y luego editarlas con ese tipo de tecnología y luego volverlas a implantar. Y entonces el hueso ya va a producir células que ya no tienen el desorden que tenían antes. Wow. So, for example, this could be used to treat sickle cell anemia, which involves a mutation in a single hemoglobin gene. Así que, por ejemplo, esto se podría utilizar para tratar un tipo específico de anemia que involucra una mutación en un gen. But that excitement and that high use of the technology is tempered or darkened by the fact that if you can make these kind of changes to treat a disease, you could also use the technology to enhance human beings or to create designer humans. Sí, pero estos grandes bienes y expectativa que nos genera esta tecnología también hace que sea un poco tenebrosa, porque esta misma tecnología que se puede utilizar para curar enfermedades también se puede utilizar para modificar genéticamente a un ser humano o incluso llegar a hacer un ser humano a la carta con los genes que uno quisiera. So some people are looking at doing gene editing on human embryos, which would make these genetic changes permanent. Así que algunas personas están buscando hacer cambios genéticos en los embriones y eso significaría que harían esos cambios genéticos de forma permanente. So there's a research team in China that showed that if you disable with CRISPR the myostatin gene, you can create dogs that are have a super musculature. Así que hay un equipo en China que hizo un estudio y demostró que si modificas un gen específico en un perro, puedes crear unos perros súper musculosos. And there is a biotech company in Argentina that is looking to apply that technology to make super racehorses. Y hay una empresa de biotecnología en Argentina que está buscando aplicar esa tecnología para hacer caballos de carrera modificados genéticamente para que su desempeño sea mucho mejor. And so that technique could be used to treat people that suffer from a muscle wasting disease. Así que esta tecnología se podría utilizar para tratar a personas que sufren de alguna enfermedad muscular. But it could also be used to make, super strong humans. Pero también se puede utilizar para hacer humanos súper fuertes. And there's a biochemist by the name of Josiah Zahner who is pioneering something known as a biology do-it-yourself movement. Hay un biólogo llamado Josiah Zahner, if I'm not mistaken, que está liderando un movimiento que lo que busca es que haga usted mismo, que haga la edición genética usted mismo. He argues that this technology is so powerful and transformative that it shouldn't just be in the hands of the scientific and the medical elite. Uh-huh. Él argumenta que esta tecnología es
tiene una capacidad de transformación tan grande y es tan poderosa que no debería estar únicamente en las manos de los científicos y de los médicos. So he argues that CRISPR technology should be available for everybody to use to modify their bodies as they see fit. Así que él argumenta que esta tecnología, la edición genética CRISPR, debería estar disponible para que cualquier persona pueda modificar su cuerpo en la forma en que esa persona quiera. He's formed a company that sells CRISPR gene editing kits to anybody that wants to buy them. Y de hecho él fundó una compañía que vende kits para modificación genética CRISPR a cualquiera que los quiera comprar. And so he actually at a public setting injected himself with CRISPR gene editing technology to disable the myostatin gene. Okay. Y él de hecho en un evento público se inyectó una solución producida por la edición genética CRISPR para deshabilitar un gen específico. So this creates a very troubling set of circumstances. Así que esto crea unas circunstancias bastante inquietantes. Because CRISPR is so inexpensive and so easy to use, that it's very easy for rogue scientists or for biotechnology companies to establish themselves and make this technology available to anybody that wants to enhance themselves. Porque esa tecnología es tan barata y está tan al alcance de todos que permite básicamente a cualquier persona poderla tener y hacer los cambios respectivos.